bienvenidos nuevamente al curso de investigación de mercados. Continuamos con la clase anterior donde nos habíamos quedado. Estamos en la unidad 2, conceptos y tipo de la investigación de mercados. Habíamos hablado del diseño de la investigación, los datos secundarios, la investigación cualitativa, encuestas y observación. Nos habíamos visto en la unidad 2 el diseño de la investigación y la importancia de reconocer cuándo es un estudio exploratorio, cuándo es un estudio concluyente. Como rápido resumen, recordaremos que el exploratorio brinda ideas sobre el problema y el concluyente que sirven de insumo para la toma de decisiones. Se realizan pruebas de hipótesis específica, examina relaciones particulares y es más estructurado. El exploratorio es el primer paso y el estudio concluyente es elaborado. Utiliza otro tipo de técnicas para la investigación, tales como la encuesta y la observación. Dentro de la encuesta, teníamos que son ambas de técnicas de la investigación cuantitativa. Las encuestas pueden ser realizadas por redes sociales, por teléfono, personales, fuera de un centro comercial, etc. Dentro de la observación teníamos la observación personal y la observación mecánica. El investigador puede hacer guías de observación y así también obtener datos cuantitativos de su estudio. Principalmente se lo utiliza para estudios con niños, por ejemplo, ya que los niños no van a contestar una encuesta. Entonces, tiene esta guía a ser llenada por el investigador. Tiene ventajas y desventajas, también habíamos hablado. La observación personal y la observación mecánica. La personal es cuando individualmente lo hace el investigador y la mecánica son reportes automáticos que se generan de un sistema automático. Por ejemplo, las búsquedas que se realizan en Facebook, los intereses que tienen los usuarios, en este caso, estos sistemas tipo Google, Facebook, lo que hacen es una observación mecánica sobre nuestro comportamiento dentro de las redes sociales y de acuerdo a eso nos da sugerencias de publicidad para nosotros como posibles consumidores. Entonces, las ventajas de la observación personal es más flexible, adecuado para entornos naturales. Recordamos, la observación personal es la realizada por el investigador. Las desventajas es elevado sesgo de observación, elevado sesgo de análisis, ya que como es el investigador quien diseña, también es quien toma los datos. Entonces, hay un sesgo en lo que ve y en lo que diseñó para ver. Entonces, puede que pueda confundir los resultados con su punto de vista. Por eso es elevado el sesgo de observación y el sesgo de análisis que haga. Dentro de la observación mecánica, la principal desventaja es que puede ser intrusiva porque se invade principalmente la confidencialidad. No siempre es adecuado en entornos naturales. Dentro de las ventajas, sin embargo, tiene bajo sesgo de observación, es información automática generada, entonces tendremos toda la información sobre ese objeto de estudio. Bien, entonces, ventajas de la observación en general: mide la conducta real, no hay sesgo de informes, menor sesgo del entrevistador, y ciertos datos se pueden obtener únicamente con la observación, en comparación con otros tipos como la entrevista, en comparación con otros tipos de estudio. Desventajas de la observación: infiere muy poco sobre motivos, creencias, actitudes y preferencias, comparando igual como con las entrevistas. Potencial sesgo del observador, ya lo habíamos comentado hace un momento, puede ser costoso y consume mucho tiempo. Difícil de observar ciertas formas de conducta. Existe la posibilidad de incurrir en conductas poco éticas justamente por este tipo de práctica. La observación es útil cuando se la emplea en conjunto con las encuestas, excepto datos de escaneo, datos, paneles de redes sociales. Poco se usa la observación como fuente de dato primario. Y bien, vamos con el tema de la clase que nos compete en esta semana, en este día. Referimos a los experimentos o investigación causal. ¿Cuándo hacemos un experimento? Bueno, vamos a considerar por qué lo hacemos. Entonces, vamos a implicar que dentro del diseño significa que a mí me interesa el comportamiento de las variables cuando se enlazan entre ellas. Entonces, hay una inferencia causal. Hay una variación concomitante, significa que ambas varían al mismo tiempo.
implica que X y Y deben variar juntas de acuerdo con la hipótesis. X en este caso, recordamos que es la variable ¿qué? Independiente o dependiente. La independiente. Y la Y es la variable dependiente. Entonces, la hipótesis cuando la formulamos en causa, en la investigación causal, implica que ambas varían juntas. O ambas suben, o cuando la una sube, la otra baja, pero hay relación entre ellas. También hablamos de un orden temporal de ocurrencia de las variables, lo cual supone que X debe preceder u ocurrir de manera simultánea con Y. Se afectan entre ellas, o sea, es una causa de. Es importante además la eliminación de otros posibles factores causales en un experimento, lo que supone que se han descartado las explicaciones rivales. Vamos a ver más detalle de esto. Entonces se realiza un experimento cuando el investigador manipula una o más variables dependientes, midiéndolo en unidad de prueba, al tiempo que controla los efectos de las variables extrañas. Vamos a ver qué significa esto de la variable extraña. En el círculo tenemos la variable dependiente, es la que nos interesa ver por qué se afecta. La variable dependiente se implica una reacción sobre, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos el cuadro de manipulación. Y la manipulación, la variable que se manipula es la variable independiente. Para que veamos nosotros que efectivamente exista una causa y un efecto, implica que X causa a Y, que la variable independiente causa a la variable dependiente. Para eso también se toman en cuenta variables de control. Controlamos variables extrañas que puedan ocurrir con este caso. Y se hace en medición de unidades de prueba. Muy bien, y vamos a tomar de ejemplo como variable dependiente el efecto para recordar una marca, el efecto memoria de recordación. Y como variable independiente vamos a utilizar anuncios con contenido humorístico. Y mi hipótesis, lo que quiero plantear es que los anuncios comerciales de contenido humorístico llegan mejor a las personas porque están más relajadas y va a afectar positivamente en recordar el nombre de la marca, porque lo relacionan con el humor, con algo positivo. Entonces voy a hacer este estudio y ¿cómo lo planteo? La variable de manipulación, la que me interesa estudiar es un video, vamos a suponer de fideos, vamos a hacer el ejemplo de los fideos. Entonces un video de fideos y vamos a contenido humorístico. Y como variable extraña vamos a utilizar en el video informativo, simplemente no le vamos a poner ningún sentido del humor, sino un video neutro que no afecta a las emociones, no apela a las emociones, para luego verificar cuál de las dos marcas o cuál de los dos videos, aún siendo de la misma marca, causa un efecto mayor o de mejor resultado en el recuerdo de las personas. Y en este caso, las unidades de prueba son las personas, a quienes vamos a mostrar el estímulo audiovisual de un video comercial de fideos, por ejemplo. Entonces, para que el experimento sea válido, el investigador debe controlar las amenazas impuestas por variables extrañas. Y aparecen dos conceptos, el de validez externa y validez interna. La validez externa es la posibilidad de generalizar los resultados experimentales. Y la validez interna es el manejo de las variables independientes, justamente comprobar que en realidad hayan sido ellas las que ocasionaron los efectos sobre las variables dependientes. Solo cumpliendo estos requerimientos podemos decir que el estudio goza de validez interna y validez externa. Quiere decir que efectivamente compruebe que esa variable independiente causó ese efecto en la dependiente y que yo puedo generalizar esos resultados en otros casos. Y aquí tenemos en esta diapositiva la clasificación de los diseños experimentales. Tenemos los preexperimentales. No controlan factores extraños mediante aleatorización.
Aleatorización representa que aleatoriamente yo voy a escoger el orden, por ejemplo, de los videos que voy a mostrar. Que en un grupo voy a mostrar primero los videos con contenido humorístico y luego el video de contenido informativo. Al siguiente participante voy a mostrar primero el contenido informativo y luego el video de contenido humorístico. ¿Qué hago con esto? Que no sea, estoy tratando de controlar, que no sea el orden de aparición un factor para recordar mejor la marca, el nombre de la marca. Entonces, por eso me interesa controlar la aleatoriedad de la presentación de los estímulos. En los preexperimentales no le interesa tanto controlar eso. No controlan los factores extraños mediante aleatorización, porque son preexperimentales. Primero le interesa saber si el experimento en realidad funciona. Entonces, por ejemplo, es el estudio de caso único, no se necesita una muestra grande, se lo puede hacer a una sola persona para ver si está funcionando o no. Es como en las encuestas cuando se realiza la encuesta piloto y luego la encuesta general. Aquí también hacemos un preexperimental, un experimento piloto, un pre-test y un post-test con un grupo y también a un grupo estático. ¿Por qué nos interesa hacer pre-test y post-test? Porque luego tenemos que verificar que efectivamente los datos que hayamos obtenido de ese experimento se puedan tratar y analizar, por eso es el post-test. Los experimentales verdaderos se distinguen porque el investigador puede asignar de forma aleatoria las unidades de prueba y los tratamientos a los grupos experimentales. Controla lo que mejor pueda, controla el orden de presentación, controla los grupos, a eso se refiere con las unidades de prueba, y representa un pre-test y post-test con grupo de control, solo post-test con grupo de control. Y el tipo de diseño experimental estadístico permite el control y análisis estadístico de las variables extrañas mediante un diseño factorial. Nosotros en el curso no trataremos el diseño factorial, vamos a hacer correlación y regresión de los datos cuantitativos solamente hasta datos obtenidos por observación o por encuesta. Sin embargo, les he hablado en este momento de los experimentos porque es también una metodología, una técnica de la investigación cuantitativa para obtener datos concluyentes de una investigación. Muy bien, entonces continuamos con la explicación. Los experimentos pueden realizarse en laboratorio, en condiciones reales de mercado, en escenarios de la vida real también. Esto representa pruebas de mercado. Y también se pueden aplicar en realidad virtual. El experimento representa tiempo, costos y gastos administrativos. Son las limitaciones principales. Sobre todo por el tipo de diseño y de acuerdo al tipo de diseño que conlleva. En ciertos casos, por ejemplo, cuando se hacen experimentos en seres humanos, requieren de una aprobación de un comité de bioética. Generalmente en las universidades se hace esta aprobación del estudio, sino también el Instituto de Investigación de Salud Pública también realiza estas autorizaciones para, por ejemplo, el caso de farmacéuticas que realizan estudios en personas, en humanos. Y también, por supuesto, estudios que se realizan en animales también requieren de ciertos protocolos de aprobación de comité de bioética. Entonces los experimentos requieren mayor tiempo, mayor costo y mayor trámites administrativos, que son las limitaciones de este tipo de estudio.